hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la Radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. El Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo y queremos saludar en nuestros estudios al señor economista Roque Sevilla, al señor doctor Milton Castillo, al licenciado Guillermo Abad, y vamos a hacer un contacto telefónico con el señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Un tema que nos ha planteado Gonzalo es la ciudad de Quito, inventario de técnicos y líderes ciudadanos. Entonces, al intentar responder esto de si hay un inventario, la premisa sería: Quito ha dejado de tener una presencia política nacional, no encuentra líderes que puedan representarla en la disputa incluso nacional del poder, en las propias tensiones que eso genera. Roque, bienvenido, buenos días. Buenos días. Sin duda hay etapas de mayor presencia de líderes políticos que en otras, y yo creo que Quito sí ha tenido una ausencia que probablemente también es producto de la presencia de un líder muy carismático y que ha dominado los últimos años la política, ¿no? Y esto genera este tipo de vacíos de poder. Además, la misma estructura política del gobierno actual ha hecho que en gran medida se eliminen las opciones para los demás. Ha habido una presencia tan preferente de parte de los votantes en periodos anteriores a favor del oficialismo que ha dejado de lado las opciones para algunos otros sectores. Sin embargo, yo veo con mucho optimismo lo que está pasando con grupos de jóvenes que se están organizando, que están interesados en la política con una visión radicalmente distinta de la tradicional en la que se incluye también el gobierno actual. Yo veo allí una fuente de generación de nuevos líderes que van a surgir dentro de poco, con ideas, con visiones totalmente diferentes. Esto es un proceso que de alguna manera yo vengo acompañando a algunos grupos y veo que allí va a surgir una cantera de líderes con conceptos éticos y objetivos de largo plazo muy distintos de los actuales. Sin querer insistir ni en el regionalismo ni cosas por el estilo, porque Quito es, además de la capital, el centro en donde muchos provincianos se desarrollan, hacen su vida. Por lo tanto, cuando uno dice liderazgo desde Quito, no significa que necesariamente sean quiteños, ¿o sí? No, bueno, la muestra ha sido lo que ha pasado con los alcaldes, ¿no?, de Quito, que creo que somos poquitos los que nacimos en Quito, y si vemos nuestros apellidos, mi padre era ambateño, y creo que cuando vemos el caso de la mayoría de los alcaldes, para poner un ejemplo así ejemplo de liderazgo, muchos eran procedentes de provincias, así que esto ha sido clásico en la ciudad de Quito, a diferencia de los casos de Guayaquil y Cuenca, donde la mayoría de los alcaldes han sido incluso originarios de esas ciudades, ¿no? Aquí se ha producido durante muchísimo tiempo un mestizaje, llamemos así, regional, si puedo aplicar ese término, de gente que ha venido de
de todas las provincias del país y se han asentado aquí en la ciudad de Quito. Por eso creo que los quiteños terminaron haciendo una asociación de quiteños residentes en Quito. Al saludar al doctor Milton Castillo le diría, usted sí debe pertenecer a esta asociación de quiteños residentes en Quito, ¿no? Pero no con ascendencias también, diga así. Pero es esto que Roque nos acaba de recordar, digamos, de recrear mentalmente, para los jóvenes será una necesidad de que Quito tenga una representación propia políticamente hablando, y no hemos sido capaces. Siempre fue la construcción de los partidos la capital, ¿no? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, un saludo cordial a los contertulios, al público que nos escucha y al licenciado Gonzalo Rosero, que de seguro nos está escuchando también. Mire, yo empezaré retomando unas palabras de Roque sobre el supuesto carisma del presidente de la República, que de alguna manera ha obnubilado a los demás liderazgos que pueden surgir. Y digo que el carisma no es suficiente para haber detenido esa organización social, ese entusiasmo de la gente por organizarse, sino todo un aparataje de espionaje, de operaciones para dividir, ahogamiento de la protesta social, manipulación mediática, sino intimidación o compra de conciencias. Pero es decir, eso sería una forma de ejercer el poder. Esa es una forma de ejercer el poder, pero que ahí el liderazgo lo ha conseguido. Claro, haciendo de menos a los liderazgos que van surgiendo. Porque como el gobierno ha logrado penetrar en toda la sociedad, en todas las instituciones, a los partidos políticos los pulverizó, ¿verdad? Bajo esa lógica de la partidocracia, que fue el argumento punta de lanza para inclusive instaurar la constituyente cuando él recién se iniciaba el poder. Y luego de eso, a los movimientos y organizaciones sociales las dividió. A las de los trabajadores, hasta una federación de trabajadores adictos al régimen ha creado. La construyó. ¿Verdad? La construyó. Entonces, en ese ambiente, ¿de qué liderazgo fuerte nosotros podemos hablar? Y evidentemente es lo que tenemos ahora. Aquellos que inclusive defendimos al señor alcalde de Quito, no solo por joven, sino porque era la propuesta con más posibilidades de ganar esta última alcaldía. Adhirieron para consolidar un liderazgo. Aquellos que hemos apostado por eso, vemos con estupor, en realidad, que esa lógica que he mencionado del Poder Ejecutivo sobre toda la sociedad, en la alcaldía de Quito ha hecho una profunda mella, porque utiliza también inclusive la ley para poder aplacar a los demás. En el caso de los gobiernos locales, seccionales, como los municipios o los consejos provinciales, a través del COTAD y otra legislación, les termina cogiendo del pescuezo, ¿verdad? Como decimos aquí, del cogote, para decirles... Ese es más cercano al que usted dice. Sí, para decirle al alcalde del pueblito más lejano y humilde de la patria lo mismo que le dice al alcalde de Quito o al alcalde de Guayaquil. Aquí te esperas por el dinero que yo soy el que distribuyo. Y por eso en las últimas campañas los alcaldes hacen silencio, porque si es que se ponen en contra del gobierno, no hay recursos. ¿Usted siente que incluso el alcalde de Quito hizo silencio? Sí, ¿y el alcalde de Quito hizo silencio? Bueno, cada quien a su estilo, ¿no? Guardan silencio. No podemos compararlo, pero yo sí puedo decir que usted en comparación, el alcalde de Quito al de Guayaquil fue, entre comillas, más sincero el alcalde de Quito que el alcalde de Guayaquil en su postura frente a estas últimas elecciones para enfrentar al poder central. Al saludar a Guillermo Abad, licenciado, bueno, y acá se suma la técnica también, ¿no? Gente como usted, por ejemplo, han sido pioneros en plantearnos una nueva forma de ver el tráfico, el tránsito, de ver la movilidad y de seguir una cosa difícil que es el manejarse con los transportistas y de ponerles ahí
para ir un estate quieto, para ir en el tono de Milton. ¿Somos capaces de seguir creando instituciones así de veeduría y rescatar a la capital como el eje generador de ideas y de propuestas que, saliendo de aquí, generen una visión en el resto del país para recuperar esos liderazgos que parece sí los hemos perdido? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, saludos a Roque, a Milton. Yo creo que sí se puede hacer en tanto y en cuanto tengamos la convicción de hacerlo. Si es que no hay convicción, se va a diluir cualquier propuesta, cualquier intención. Pero lo que acaba de decir Milton es muy cierto. A pesar de que tenemos una ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que está hecha para salvar vidas, que está hecha para mejorar la movilidad, esta ha sido subordinada al compromiso político gremial. Entonces, el 50% de la ley desde hace 10 años no se cumple, porque están intereses políticos gremiales subordinando no solo a la seguridad vial como concepto, está subordinando a la vida de los usuarios del transporte público, a la vida de los usuarios. Pero ¿no será una buena estrategia de que el gobierno haya conseguido que, por ejemplo, gremios tan difíciles de manejar como el transportista se sumen y ayuden un poco a mantener esto, entre comillas, que se ha llamado estabilidad? Sin duda alguna. Mire usted de que ahora los gremios, y en especial los sindicatos de choferes, son centrales de campaña. Sí. Durante todos estos 10 años. En su momento se recogían firmas para la reelección, en su momento se daban apoyos a cambio de no aplicar la ley en ciertos articulados. A cambio de no aplicar la ley. Y lo que estoy diciendo, es de fácil comprobación, ¿no? Luego podría dar algunos ejemplos, citar algunos ejemplos, pero de entrada puedo decir uno. Ustedes recordarán de que había que revisar los vehículos como lo manda la técnica mundial 2 veces por año y se bajó a 1. También se exige para mejorar la gestión y la visión empresarial de las operadoras de transporte, romper con el proceso afiliador en donde los dirigentes afilian a socios para usar la vía a través de un permiso o contrato de operación, y para romper esa macabra venta de puestos de trabajo, la ley exige de que el bus sea parte de la compañía, es decir, romper la relación socio-bus. Sí, claro. La cooperativa se rompió y se pulverizó ahí. Exacto, y se rompe la venta de los famosos puestos de trabajo, que no es otra cosa que la venta de la ruta y la frecuencia, que es un bien exclusivo del Estado y que se lo ha vendido y se lo ha comercializado como si fuera un bien privado. Este articulado que está en el ordenamiento jurídico, el señor presidente dijo que no se lo aplicara en uno de los hornados que tuvo con los señores del gremio, que no se lo aplicara porque el gremio aún no está preparado para este tipo de cambios. Por favor, llevan más de 50 años en el negocio y todavía no se han preparado. Es porque existe detrás de esto grandes negocios de venta de puestos, como grandes negocios de venta de licencias. Entonces, ese poder que debería darse a la ciudadanía para vigilar, para controlar, resulta ser que se los entrega a los gremios a cambio de favores políticos. Los buses, la gran cantidad de buses que salen en los meetings, salen de ahí, pues, o sea, de esos compromisos. De ahí salen, ¿no? Y se los moviliza, pero todo el país, ¿no? Pero por supuesto, ellos son los encargados de aportar con esos buses. Y no solo con los buses, sino con la gente también, ¿no? También. Entonces, ellos movilizan a eso. Y la factura, luego, no la paga ni el gobierno, la pagamos los ecuatorianos, con menor seguridad en las vías, con mayores prebendas, e inclusive el Estado en general, porque existe una gran cantidad de exoneraciones que se les ha dado, y a pesar de eso el servicio no ha mejorado. Roque, esta generación de liderazgos, yo decía Guillermo Abad, es una muestra de proponernos estudiar exclusivamente desde la técnica una parte de lo que es del problema. Pero Milton nos dice, un alcalde al que le respaldó el 60%, él mismo compitió con él, pero le respaldó el 60%, como un poco diciendo, queremos cambiar, no queremos que dependa del Ejecutivo. Hace un poquito de campaña, yo debo decir, es un poquito, no sale una campaña tal, mientras había en Guayaquil su candidato, el alcalde de Guayaquil, hace mayor presencia. Los exalcaldes salen también, y salen y dicen, aquí estamos, y 2 exalcaldes
a los que la ciudadanía los recuerda bien. ¿Qué hará falta en el municipio de Quito? Capaz que de los concejales también debería comenzar un liderazgo diferente, que traten temas como estos y enfrenten, como el del tránsito, el tráfico, la movilidad, con mayor fuerza, que veamos las calles, que veamos y que no sea además el linchamiento al alcalde para ver quién hace el liderazgo en virtud de eso, ¿no? Bueno, primero un comentario Por favor. a lo que se ha dicho. Sin duda hay que complementar lo que yo dije un líder potente, acompañado de medidas de eliminación de cualquier otro, ¿no? Pero eso es parte del liderazgo, ¿no es cierto? El ejercicio de ese liderazgo ha sido contundente, digamos, en definitiva. Y se ha buscado además eliminar a cualquier otro líder. La gestión que se hizo para eliminar las ONGs, toda la campaña y las leyes que se establecieron para eliminar los organismos gremiales, quitarles el financiamiento. O sea, ha sido toda una estrategia, pero para hacer eso se requiere liderazgo. A esto me refiero. Y luego, refiriéndome ya específicamente al caso de la alcaldía de Quito y la situación actual del municipio, sí preocupa mucho porque se ve primero un enfrentamiento muy grave entre miembros del consejo y la alcaldía, y no se ve la fuerza suficiente de negociación del alcalde como para poder controlar la situación. Hay una cantidad de pequeños escándalos dentro del Consejo Capitalino, que no vale la pena hacer la historia porque todos lo conocemos, concejales que renuncian por escándalos de carácter personal, o renuncia de la vicealcaldesa porque está en desacuerdo con un contrato firmado por el alcalde, o el ataque que se le hace al vicealcalde actual ordenando la prisión por lo que ha dicho, por una opinión que dio. Todo eso trae consigo un desmoronamiento de la organización municipal. A esto se suma una politización de la gestión del consejo a unos niveles que ya son lamentables, ¿no? Vemos los ciudadanos con preocupación que comisiones no sesionan por semanas, no hay quórum porque hay un tema que no quieren tratar, plantean temas puramente políticos dentro del Consejo sin atender las necesidades urgentes de la ciudadanía. Entonces parecería que una gran porción de los concejales no entienden el mandato que los ciudadanos les dimos a ellos, y parecería que solo responden a los intereses estrictamente política o estrictamente de partidos políticos. Y esto ha traído consigo un no funcionamiento del municipio, ¿no? A esto se suman decisiones que a mi modo de ver son muy poco convenientes para la ciudad. Creo que la ciudadanía conoce mi opinión sobre el tema del metro y la inconveniencia de ese proyecto, pero este rato ya le vemos la crisis absoluta. Se firma un contrato con ya sabiendo que uno de los dos miembros del consorcio es la empresa más corrupta que probablemente ha habido. A esa época historia, usted dice ya teníamos claro eso. ¿Sí? Claro, porque antes de la firma del contrato, otra cosa es que en el concurso la unión de las dos compañías había hecho la oferta económicamente más conveniente. Hasta ahí llegó la decisión. El alcalde anterior, Barrera, decide no adjudicar y dejar la adjudicación para el nuevo gobierno. Cuando se hace la negociación, que es un proceso largo y que toma tiempo, entre tanto ya le toman preso a Marcelo Odebrecht. En esta mesa yo había comentado las declaraciones de Marcelo Odebrecht y, por cierto, a los 2 días recibí una carta del representante legal de Odebrecht amenazándome que si yo
volvía a mencionar que había algún acto corrupto de parte de Odebrecht, yo debía sufrir las consecuencias legales. Y tengo bueno, la aquí carta, ¿no? a Gonzalo Rosero también le mandaron una carta. Esta era la forma de actuar de esta compañía que ahora sabemos por declaración propia, que es lo más corrupto que ha existido. Tenían un departamento para eso. Bueno, todo esto se sabía antes, por declaraciones de Marcelo Odebrecht, antes de la firma que hizo el municipio de Quito con el consorcio. Yo inclusive le mandé un mensaje al alcalde diciéndole, esta es la oportunidad para salirse de este contrato, porque no se puede... Pero ahí no pesó el de que usted no esté de acuerdo con hacer el metro, más que el visualizar qué empresa era o qué no, porque a ratos también genera la idea de que estos grandes proyectos siempre van a tener detractores. El aeropuerto duró 40 años, todo eso, y después terminó siendo, en el discurso del presidente y su liderazgo, el mayor atraco, y después con placa para él. Sí, pues por eso digo, en este caso, yo sé que todas las obras grandes son problemáticas, que es difícil llevarlo a cabo. Yo no estaba en contra del concepto mismo del transporte del metro. Lo que estaba yo en contra es de algunos aspectos de carácter técnico que ahora estamos viendo son un problema muy serio. Un trazado de un metro que es en forma de culebra, es el único que he conocido yo. Le presenté yo al alcalde los trazados de Londres, de Hamburgo, de San Petersburgo, de yo no sé cuántas ciudades. De Lima, de Santiago. Bueno, todas son líneas rectas con unas curvas de vez en cuando, pero por elemental sentido de lógica, y creo que todos alguna vez nos hemos subido a un metro, el rato que el metro entra en la curva reduce sustancialmente la velocidad por obvias razones. Así que hacer un trazado absolutamente en forma de culebra ya era un error brutal. ¿Usted diría que entonces este liderazgo que pudo haber tenido el alcalde con esta obra, que parecería ser la emblemática desde el municipio anterior, más bien pierde que gana? Yo creo que más bien este rato tiene un problema muy serio, porque sigue la discusión si sale o queda Odebrecht, que ya es vergonzoso, simplemente es vergonzoso. Pero adicionalmente, si sale Odebrecht, les queda un agujero de 200, casi 300 millones de dólares que iba a ser financiado por el Banco de Desarrollo del Brasil. Así que en pleno proceso de construcción les va a faltar el 10% del presupuesto, por el momento, ¿no es cierto?, del presupuesto original. Entonces, aquí es a lo que voy. Yo creo que hay necesidad de que el Consejo Capitalino se dé cuenta, yo digo el Consejo Capitalino, incluyendo al presidente, que es el alcalde, se dé cuenta del mandato que tiene de los ciudadanos, se corrija las relaciones que existen entre los 21 concejales y el alcalde, y se pongan a trabajar por la ciudad, porque digo con conocimiento de causa, que cosas elementales como la elaboración de ordenanzas, la reglamentación de algunas ordenanzas, pasan años. He podido presenciar el caso de una ordenanza que la sacaron el año pasado y que tenía un plazo determinado. En ese plazo no sacaron el reglamento, no se pudo aplicar la ordenanza, y ya toda la ciudadanía se puso a trabajar porque era para reordenamiento y de construcciones que no cumplían con las condiciones. Bueno, ¿no? Lo cierto es que pasaron los meses, venció el plazo de la ordenanza, no salió el reglamento y ahora están con una nueva ordenanza que está en elaboración. Ha transcurrido casi 2 años en este proceso. Nada se ha podido lograr porque no hay el fundamento legal para resolver. Pero ahí, Milton, entonces sería que la visión de Quito de no dar un consejo más o menos favorable al alcalde generaría dificultades.
o nos están centrando en una lucha entre todo lo que han hecho, en una lucha interna para que no se pueda organizar y no generar liderazgos? Bueno, sí, en mucho eso, ¿Sí? pero hay algo peor todavía, Ya. más deleznable aún del comportamiento de los concejales dentro del municipio. Quiero recordarle a los quiteños que nos escuchan que en la concejalía, en el periodo anterior, Ujú. donde están la mayoría de los actuales de Alianza País, y que, entre paréntesis digo, muy curioso Y que algunos eran habiendo funcionarios. ganado el alcalde con la diferencia que ganó, tengan mayoría en el consejo los asambleístas de Alianza País. Y con el CNE y su comportamiento y su compadrazgo con el gobierno, sí me vuelve a hacer pensar y tener muchas dudas sobre la legitimidad de la presencia actual de los concejales. Pero recordaba que mientras eliminaban a España del himno a Quito, ¿recuerda usted? Ujú. En paralelo le estaban dando a dedo a Metro Madrid la diagramación del Metro de Quito a la que hace referencia Roque de ese culebrón, ¿verdad? Entonces, siempre han tenido un comportamiento de beneficiarse ellos, de hacer lo que ellos creen que se tiene que hacer por Quito. Cuando a ellos se refiere es al partido de gobierno. Exactamente, a ellos, a la 35, Ya. al partido que Quito rechazó cuando eligió a Mauricio Rodas. Entonces, esa forma de actuar que está dependiendo del Poder Ejecutivo permanentemente, obedeciendo órdenes del líder, del jefe de la mayoría, ¿verdad? Es la que imprime estos comportamientos de ellos y ellos en la ciudad de Quito, con unas improntas que son bastante nefastas y que a veces y normalmente son acalladas por los medios de comunicación públicos, ¿no? Ya. No se le entera a la gente de los comportamientos que tienen, porque la gente está más preocupada de su día a día, de su actividad, y no está muy pendiente de las cosas que pasan en el Pero, por Consejo ejemplo, en el detalle, ¿no es presidente cierto? de la República dice: en esta esquina no me gusta este edificio que han hecho, que derrumben, hay que hacer una plaza bonita, y la gente dice: sí, ha quedado bonito. Y él ordenó y dijo: se llama el Claro. aeropuerto Mariscal Sucre, lo cual yo dije me parecía correcto que así sea, voté por eso. Pero, y se hace. Evidentemente, porque el liderazgo del Ya. presidente de la República es así de fuerte. Y cumplen los otros. Y cumplen los otros, y no hay un alcalde que se le pare, que le diga: a ver, señor, a Quito se le respeta. Y claro, y es triste ver que como retribución a ese tipo de cosas, porque está en la retina de los quiteños, el presidente recibe en diciembre, en las fiestas de Quito, una serenata por parte del alcalde, y el alcalde la señora esposa del alcalde se pone a bailar con el presidente. Nosotros Son los mensajes quiteños, distintos. Sí, o sea, Un paréntesis, ¿no? Roque, Ajá. pero ¿los alcaldes visitaban al presidente con serenata o no? Bueno, no nos olvidemos que el alcalde de Quito es el alcalde de la capital de la Ya. República, donde está la sede del gobierno. O sea, Porque se ha pesado hay una- estaba bailando hay una después de la cierta- bronca. Hay una lógica relación entre el alcalde y la presidencia de la República, hasta por vecindad, Sí, están ¿no es cierto? frente a frente. Yo creo que ahí no está el No punto. está. Esos son Ya. signos externos que creo Pero, que se dan, pero creo que lo de fondo Yo es me que- acordaba haberle visto, no bailando, pero visitando al arquitecto Sixto Durán Ballén. No, pero claro, Como concejal, pero- y además diciéndole: como esto concejal, me parece que no, y no así le voy a es. dar paso. Ah, bueno, ¿No es cierto? Esa historia es Sí, sí, sí. verídica. Pero yo lo que digo es que la relación del alcalde de Quito debe ser continua, debe ser positiva con el gobierno en sí mismo, porque hay una relación constante de gestión de dinero, de financiamiento, pero hay también una relación de apoyo mutuo. O sea, Y de cuando respeto, tuvimos por lo la menos. erupción del volcán Pichincha, yo asumí una responsabilidad que le correspondía al subsecretario de gobierno, porque el subsecretario de gobierno era un distinguido guayaquileño que no conocía mayor cosa de la ciudad de Y Quito. peor de la erupción. Y me parecía que era fundamental que, estando en riesgo 2,5 millones de habitantes,
sea la Municipalidad de Quito la que asuma esta responsabilidad. Pero ningún De tal caso de manera que- sometimiento. Sí, perdón. Ningún caso de Claro, sometimiento. era para obtener digamos, la experiencia de un exalcalde Milton. Porque riquísima. me parece a mí que eso sí causó un impacto e indignación en la gente, el baile y la visita, pero que deberíamos ver algo mucho más sustancial, o las imágenes que nos han impuesto durante 10 años, que eso es lo que cuenta, deben ponernos a debatir. Cuando le sigue apostando el alcalde Rodas al metro de Quito, hereda ese tema. Y ahora resulta que es la misma estructura de la 35 la que le acusa de corrupto a Rodas por el tema del metro. Y han habido varias manifestaciones fuera de la alcaldía, ahí en la Plaza Grande, ¿no? De gente de la 35 pidiendo la renuncia del alcalde Rodas. Y ayer nomás le escuchábamos a la señora asambleísta Carrión que su campaña la basó despotricando parándose. y diciendo que sí, su mayor labor en el tema de la fiscalización, en la comisión de archivo, había sido de desviar fiscalización, la fiscalización al municipio, al y no municipio lo de del- Quito. Entonces, sí, es cierto, no hay que quedarse en las formas, y yo comprendo esa lógica diplomática de Roque, Ya. que es Pero un hombre también serio y hay que formal, hacer demostrar otras pero cosas. hay cosas que hay que demostrar. Si es que yo fuese el alcalde de Quito, tendría un comportamiento absolutamente distinto, entendiendo que se hace la alcaldía para todos, pero haciéndose respetar, pues. Se ¿no? le habría mandado a Jorge Albana que le invite, entonces. Claro, Sí. claro, y que bailen entre ellos. Que bailen, ya. Sí, claro. Ya, Como las innumerables fiestas que hacen en Carondelet. Entonces, y no es que lo diga yo, queda en la retina de la gente, y no es la percepción de Milton No, o no, Pepe, no, es la generó percepción una- de la gente en general, ¿verdad? Y que hay que decirle y recordarla. En todo caso, siempre hay que augurarle lo mejor al alcalde, hay que augurarle lo mejor, y tiene que marcar unas prudentes distancias y claras en contra de este Está gobierno. en línea telefónica el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, el señor ingeniero Patricio Alarcón, a quien estamos conversando con Roque Sevilla, Milton Castillo y Guillermo Abad. Los tres han hecho planteamientos políticos. Guillermo también en una aplicación de política nacional, y claro, decíamos, Guillermo ha sido uno de los que ha puesto un tema distinto al de la actividad política. La Cámara de Comercio ha generado liderazgos nuevos. Usted forma parte de esos nuevos liderazgos. Los industriales, las cámaras en general, se toman en serio una relación política. Bienvenido, buenos días, Patricio. Buenos días, Francisco. Un gusto poder compartir esta entrevista con Milton, Roque y Guillermo. Mire, nosotros siempre mantenemos una muy buena relación con el municipio de Quito. Sin embargo, estamos conscientes de que tiene muchísimas particularidades. Tiene una estructura burocrática demasiado pesada, tiene demasiadas funciones. El alcalde anterior trató de imitar el modelo de gobierno que ahora está afectando al Ecuador. Tiene demasiada competencia, desde el agua, el aseo, hasta el camal. El municipio de Quito tiene alrededor de 16,000 empleados, y si usted lo compara con un municipio que es eficiente y tiene un superávit, como es el de Guayaquil, que tiene 3,500 empleados, el manejo puede ser mucho más difícil. Mire, y el problema, uno de los problemas principales que tiene el municipio de Quito es el consejo. Es un consejo inoperante, un consejo nefasto, que se dedica a hacer política y que no trabaja por el bien de la ciudad. Y yo le voy a dar el ejemplo más claro, porque nos compete a nosotros lo que está sucediendo con los proyectos urbanos arquitectónicos especiales, que son las famosas PUAES. Mire, hasta ahora no aprueban cambios en las PUAES en el Consejo, y solo en 10 proyectos que se han identificado en Quito no han llegado $1,000 millones en inversión. Entonces, por la falta de liderazgo y de control hacia el Consejo, un Consejo que trabaja por política y no trabaja por el bien de la ciudad, estamos perdiendo plata, estamos perdiendo fuentes de empleo. Para que usted tenga una idea y para que cuantifiquemos cuánto es $1,000 millones, es la mitad de un metro.
Entonces, es un municipio que tiene ciertamente muchos frentes. Le doy otro ejemplo, los sedes. El presidente en Quito se ha hecho cargo de 100 hectáreas en el aeropuerto, donde se podría armar una zona franca. Sin embargo, el presidente ha dicho que pueden existir alrededor de 4 zonas francas en el país. Y ya existe el Espol, y existe el Yachay, y existe la refinería del Pacífico, y existe Pozorja. Y el municipio no se puede poner de acuerdo con el Consejo de la Producción. Entonces también tenemos problemas para poder sacar adelante a la ciudad. Y lo principal que yo veo, mire, porque existen muchísimos problemas, si bien han habido beneficios en obra pública, porque finalmente se pudo entregar la ruta viva, el intercambiador de Carapungo está funcionando muy bien, el intercambiador de los Granados está funcionando, el metro está generando alrededor de 6,000 fuentes de empleo, pero en general, yo creo que no se ha definido un modelo de ciudad. A ver, queremos ser como Guayaquil, podemos ser como Guayaquil, no lo sé, no lo creo, somos la capital, un municipio pesado. ¿Podemos ser como Medellín, más pesado? No lo creo, pero lo que veo es que debemos tomar una decisión y definir qué modelo de ciudad queremos, qué tenemos y debemos concesionar. ¿Queremos regular, cobrar, ser ágiles en la tramitología o queremos manejar el agua, el catastro, queremos manejar el camal, queremos manejar el aseo, por darle un ejemplo? Entonces, yo creo que al igual que el gobierno, el municipio de Quito sufre el modelo equivocado, un modelo grande, obeso, de control de muchísimas entidades, y eso frena la gestión, y eso frenaría la gestión de cualquier gobernante, Francisco. Patricio, todas esas propuestas que ustedes están planteando, deberían plantearla algunos líderes políticos. Y cuando hablamos con las cámaras, cuando se conversa con ellos, parece que la actividad política la ven de lejos. Nunca a alguno se le ha ocurrido incluso decir, no, yo aspiro a representar políticamente. Se alejan mucho de la política y quieren, diría alguien, y quieren exigir lo que hay que hacer. ¿Por qué no entran en ella? Miren, yo creo, mi querido Francisco, que cada gremio, cada persona tiene que cumplir su rol en la sociedad. Nosotros, como gremio, tenemos que defender a quien representamos. Obviamente, cualquier mala decisión en cuanto a la economía, cualquier mala decisión en cuanto a la tramitología para permitir que entre inversión a la ciudad, va a afectar a quien representamos. Pero nuestro rol es, como usted lo dice, hacer propuestas claras que puedan generar cambios y resultados en nuestro sector. Y nosotros tenemos que participar de una manera activa. Lamentablemente, nosotros no hemos tenido injerencia en política pública por el modelo, porque no se nos ha escuchado, porque ha existido un modelo del socialismo del siglo XXI. Cuando hemos hecho propuestas, no se las han tomado en cuenta. Para que acuérdese lo que pasó hace un par de años cuando los gremios hicieron 36 propuestas al presidente de la República. Después de una semana implementaron las sobretasas, después de otra semana se anunció una ley de herencia y plusvalía. Sin embargo, le comento, ¿qué es lo que nosotros hacemos como Cámara de Comercio de Quito? Nosotros vamos a enviar una propuesta de ley del Código de la Producción, porque creemos que con cambios en el Código de la Producción se puede atraer mucha más inversión al Ecuador. Patricio, muchas gracias. Vamos a mantener en contacto y nos quedamos con esta parte de que hay que buscar la inversión. Por ahora queremos un poco insistir en el tema de los liderazgos y de qué va a hacer Quito al inicio del nuevo gobierno. Y ahí le preguntaría a Guillermo Abad, esto de la política, estábamos viendo en la pantalla, tenemos un conflicto en la ALOAC Santo Domingo, ¿no? ¿La prefectura de Pichincha existe o se anula con la gran presencia de la alcaldía y más aún con el vecino omnipresente de la presidencia? Creo que todo es opacado por la presidencia de la República. Y aquí, si me permite hacer un comentario relacionado con lo que mencionaba Milton. Los liderazgos nacionales se apuntalan con los liderazgos locales. Ya. Creo que la pérdida de la alcaldía de Quito al partido de gobierno le clavó una estaca en el centro del ego. Y tienen que recuperarlo. Porque
para sus fines políticos necesitan la alcaldía de Quito. Entonces, independientemente del análisis técnico que le podamos hacer a cada una de las mega obras que se pueden desarrollar en una ciudad, estas pueden convertirse en obras de reelección, independientemente de cuál sea el alcalde. Entonces, de una u otra manera, ajustándose desde una visión política o ajustándose su crítica desde una visión técnica, tienen que evitar que esas obras se den, porque pueden perder nuevamente un espacio político y perder la alcaldía. Esto no significa de que las obras en la parte técnica se hagan como se hagan, que se hagan como hay que hacerlo. Es una mega obra y hay que hacerla. En el caso, como lo ha dicho Roque, el tema del metro, hay que este rato que ya está en ejecución, hay que integrarlo de manera adecuada. Si es que el metro no se integra como establecen los principios universales, se puede convertir en un elefante blanco. Y pongo el ejemplo que siempre lo he dicho de Seúl, Corea. Tenían un metro fabuloso, pero no se logró integrar con el transporte convencional y en ese momento se convirtió en un elefante blanco. ¿Cuál es el problema acá? El transporte público masivo debe seducir a quien tiene vehículo, no al que está usando ahora el transporte convencional. A ellos simplemente se les va a mejorar el servicio. Pero si es que la persona que utiliza vehículo particular, que es el que congestiona la ciudad, no se siente atraído, opta por ese sería el éxito. Tendríamos si no hacemos aquello, tendríamos un problema. Pero ¿cómo logramos seducir? No solo con el metro per se, sino en no romper la cadena y la calidad del servicio. Usted se sube al metro, muy bonito, quizás en época de verano tendrá aire acondicionado sin duda alguna, se bajará a una parada muy bonita donde tendrá todos los servicios, pero sale de la parada y se sube nuevamente al papero. Y se encuentra con la realidad. Se rompió la cadena de servicio. Entonces, hay que trabajar en que para que el metro lanzarle una boya al metro y que realmente funcione como debe funcionar, hay que trabajar en el transporte convencional, que nos estamos descuidando. Estamos próximos a firmar los contratos de operación y ese contrato de operación es la garantía de la calidad de servicio del usuario, porque ahí hay y que le cuestan plata, ¿no? Además es un contrato, ya no es un permiso de operación, porque antes el permiso de operación no se le exigía nada al gremio, al transporte, a los que prestaban el servicio. En cambio, con un contrato de operación, como establece la ley, ya se les exige parámetros de calidad de servicio. Y el que representa a los ciudadanos en ese contrato, en este caso, es la alcaldía. Entonces, la alcaldía tiene que garantizar que esos parámetros y esa calidad se dé basado en indicadores, o sea, que sean medibles, que podamos determinar si hay eficiencia, si hay seguridad, si hay universalidad, si hay accesibilidad. Entonces, ahí vamos recién a tener un sistema de transporte convencional, como el que son los alimentadores o el bus típico que lo tenemos en las vías, darle el nivel para que se pueda acoplar al metro. Reitero, si es que se rompe la cadena de servicio, podemos tener un gran fiasco. Roque, en medio de los problemas, ¿cómo conseguimos liderazgos? Nos acaba de contar usted de que hay jóvenes que usted lo está acompañando. Yo los veo por temas que plantean y medio encuentro uno que esté interesado, que además hace propuestas concretas. Le invito a que desarrolle, a que nos haga planteamientos. ¿Será un momento de recuperar partidos políticos, de refundarlos o fundar pero que no se dispersen también de la experiencia? ¿Qué es lo que hay que hacer y qué temas están manejando los jóvenes? Bueno, yo creo que ese es el paso inmediato que hay que dar y me voy a permitir también decir lo que hay que hacer en el municipio. También, sí, ¿no? Que pero está dirigido por uno joven, ¿no? Pero primero responder a tu pregunta. Yo creo que es absolutamente necesario que surjan nuevos, no solo nuevos liderazgos, sino nuevas organizaciones políticas. Yeah. Este rato están agotados los modelos actuales y hay necesidad de repensar la política futura del país en su conjunto. No creo que los planteamientos que actualmente hacen los líderes políticos y las organizaciones políticas satisfacen las necesidades y las ilusiones de los jóvenes. No ilusionan a nadie. Hemos hecho reuniones con alrededor de 6 grupos diferentes de jóvenes que plantean cosas extraordinariamente importantes, que no están en absoluto en la agenda
de los actuales políticos. Por ejemplo, la pregunta de cómo se va a manejar la situación del país respecto del cambio climático. Para los jóvenes eso es sumamente importante porque lo van a tener que enfrentar de manera inmediata. No está en la agenda de ningún partido político eso. Hay un planteamiento importantísimo de la reinterpretación del manejo de las Fuerzas Armadas, que se justifica o no en un país pequeño tener Fuerzas Armadas o no. Y eso es un planteamiento bien complejo. Está el planteamiento de reinterpretar el tratamiento del asunto de las drogas como un problema de salud y no un problema de seguridad. Temas como estos, que son profundos, que afectan en gran medida a los países, están en la agenda de los jóvenes. No se diga el modelo económico, hacia dónde va el crecimiento económico, tiene posibilidades de crecimiento y cuáles son los límites del crecimiento para no destruir el planeta. Son cosas que ni siquiera se discuten. Los derechos de las mujeres y el tema del aborto, que tampoco se plantean en absoluto en los partidos políticos. Eso queda ahí encimita. Para responder así algo. Son temas profundos que a los jóvenes les preocupa enormemente. Y eso sí se está poniendo en agenda. De ahí van a surgir liderazgos que realmente transmiten soluciones para los problemas que los jóvenes sienten y que los políticos viejos, y digo políticos viejos a políticos que tienen 50 años, ya son viejos. Y estoy hablando yo de que debe surgir un grupo de políticos de 30 años. No es solo por jubilarle al presidente que dice que se han pasado los 50. Bueno, de hecho los conceptos de Alianza País son de jubilación absoluta. A todos. Yo si por algo eso, ha sido agresivo, ha sido esa. Yo por eso creo que hay que repensar totalmente las ideas de la política. Y ahora, vamos rápidamente al tema de la ciudad. Hay necesidad de que el alcalde asuma la responsabilidad que le corresponde como líder de la ciudad. Que tome en serio el liderazgo. Dos, que tiene que negociar con las partes que le ha tocado y simple y llanamente llegar a un acuerdo para gobernar la ciudad. Este rato es un centro de pugilato lo que se tiene en el Consejo y no más que eso. Es responsabilidad del líder máximo, que en este caso es del alcalde, de encontrar un acuerdo, por costoso que éste sea, pero hay necesidad de llegar a un acuerdo. Le queda todavía 2 años de gobierno y tiene que la ciudad avanzar. No puede estar en las condiciones que aquí tanto Milton como Guillermo lo han descrito perfectamente bien, de que no pasa nada en el municipio, de que se pasan en unas discusiones absolutamente irrelevantes. Patricio ha dicho lo mismo, sin satisfacer las necesidades. Patricio acaba de describir cosas que son fundamentales, $1,000 millones de inversiones que no se han podido hacer porque no tratan el tema en el Consejo. Es que es verdaderamente vergonzoso. Y si le vemos ya a la provincia de Pichincha, bueno, el Consejo Provincial simplemente no existe. Eso no aparece para nada. Entonces, interviene el prefecto solo para las campañas políticas del partido de gobierno. Esa es su función, no tiene ninguna otra función. Y hay que ver el estado de las vías en la provincia, porque no tiene ya un equipo que pueda utilizar para medio mantener las vías. Entonces, yo creo que este rato hay necesidad de que el municipio de Quito se dé cuenta en su conjunto de que hay que asumir la responsabilidad que nosotros los ciudadanos les entregamos con el voto y que no podemos seguir los ciudadanos esperando que algo pase, ¿no? Las decisiones son eternas en demoras, más bien dicho, nunca llegan las decisiones y entonces los ciudadanos no nos queda más que esperar, como que eso sería lo normal. Y hay que entender que la responsabilidad es de los concejales y del alcalde, de actuar y de resolver los problemas de los ciudadanos. Eso no está sucediendo y creo que es el momento del cambio. Milton, estos nuevos liderazgos, a mí me dio un codazo, digamos. Los pasados 50 chavos. Algo insinuó. Pero
Yo tengo 70, así que se Claro, imaginarán lo lejos que estoy yo de esto. ¿Habrá hecho perder el presidente Correa una generación en estos 10 años de actividad política y que hay que recuperarla? Pero de todas maneras participar para ayudar a estos otros jóvenes que Roque, al igual que otras personas, están ayudando. Apreciado y respetado Francisco. Mira, yo y muchos a Correa le podemos perdonar que haya robado. Porque eso ya sería cuestión de la justicia. Ya. Pero lo que no se le va a perdonar nunca es no haber construido una mejor sociedad y haber invertido en el desarrollo integral de los seres humanos con los recursos que ha tenido. Y entonces, después de 516, no sé si son 517 sabatinas las que hay ahora, en donde no hay un solo ejemplo de respeto al pensamiento del otro, de humildad, de preocupación sincera y real por la pobreza. Todo es demagogia, todo es Está ataque. en el discurso. Entonces, cuando se menciona la palabra liderazgo, habría que preguntarse qué significa el liderazgo al 2017, después de haber tenido un, entre comillas, liderazgo por estos últimos 10 años, avasallador. Porque eso hay que reconocer, pues, ha sido avasallador, un tsunami completo, la revolución ciudadana en todo y en todo, en la institucionalidad y en el manejo de cómo hacer política. Entonces, el presidente de la República es como un padre en una casa, da ejemplo. Si es que el padre de casa no llega temprano nunca a casa, los hijos no van a llegar temprano, o por lo menos cuando se les reclama, ellos van a decir, bueno, ¿y tú por qué también lo haces? La gente por eso no cumple con la ley. El líder tiene que demostrar que es el primer cumplidor de la ley, que es el que más respeta, que es el más humilde, etcétera, etcétera. Por eso entonces, la democracia es la más difícil, ¿no? Claro, pero la democracia no significa tampoco que no hay unas reglas éticas de comportamiento mínimo que cumplir. Entonces, mire, el presidente de la República decía cuando salíamos los quiteños a las calles a protestar, inicialmente que éramos 4 pelagatos. Por eso nos inventamos ese estribillo en las calles, aprende a cortar bien, no somos 5, no somos 10. Y no termine lo que dice. Sí, la gente que ha salido sabe muy bien eso. Ahora ya no dice eso, ahora dicen que no somos más que unos 2000 que queremos generar el caos, ¿no? Y ataca a quienes quieren aparecer como líderes, pues, si no piensan como él. Mire, ha disparado directamente. 18 personas fueron detenidas este 1 de mayo por salir al Día Universal del Trabajo a manifestar su rechazo. Mujeres, yo defendía a varios de ellos, mujeres jóvenes que salieron a protestar porque estamos indignados. Y se nos avasalla, se nos aplaca, ¿verdad? Por eso, los líderes, ¿quiénes pueden ser? Desde la clase popular, solo aquellos que estuvieron con la Revolución Ciudadana obedientes. En los actuales líderes en la Asamblea Nacional, los mismos de siempre, ¿verdad? Los que ya han venido demostrando su sumisión expresa al presidente de la República. Yo sí creo que los líderes de antaño, o los líderes ya maduros, sí, las cámaras, ¿no? Tienen una responsabilidad también en la construcción de liderazgos. Es decir, al presidente Correa hay mucho que achacarle, pero por acción. Claro. Y hay mucho que achacarnos a la sociedad en su conjunto por omisión también. Y eso tiene que cambiar, pero con nuevos liderazgos que tengan como principal, digamos, norma, la buena fe, el respeto al pensamiento ajeno, y no el ataque, sino el crecimiento de bienestar de todos. Guillermo, los temas que nos ha planteado Roque, que hay que tratarlos, son los temas que se deberían ya debatir desde ahora y plantearle al gobierno algunas tesis, y de ahí podrían salir estos liderazgos. Al gobierno entrante usted se refiere. Sí, claro. Sí, mire,
Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido el país, y que bien lo dice Milton, se habla mucho de odiadores, ¿no? Es una palabra tan fea escuchar en el primer mandatario hablar de odiadores. Y esto se repite como un dominó en todas las escalas del poder, desde la máxima autoridad odiadores, hasta... sufridores, perdedores. No puede ser así. Usted ve las redes sociales y son batallas campales en redes sociales, en donde el uno es sufridor, el otro es odiador, y empezamos entre ecuatorianos, incluso entre propias familias que tienen distinta tendencia política, prácticamente a insultarnos, ¿no? Es porque se ha sembrado odio, ¿no? Y lo que estamos cosechando en este momento es que la gente tenga la posibilidad de encontrarse en una esquina y armar una trifulca. Antes, qué bonito era que puedas discutir y intercambiar tesis y opiniones de altura. Creo que muchos de nosotros tendremos familiares que tienen una tendencia política distinta, pero piensas en buscar una solución a favor de país, de todo un Estado. Ahora se piensa en buscar una solución para mantenerse en el poder. Qué gran diferencia de objetivo. Entonces, el presidente Moreno tendrá que cambiar esta estrategia, porque tampoco están en las mismas condiciones de hace 10 años. O sea, la gente también ya un poco ha llegado al límite, se ha hartado, ya está dándose cuenta de que lo que se ofreció y lo que se pudo hacer con tantos recursos no se dio, y que muchos de esos recursos se han desviado en corrupción y se pretende tapar la corrupción. Estos datos de los sospechosos en la actualidad, dados en la vereda del frente de la oposición, ya estarían en la cárcel. Presos, claro. Estarían en la cárcel y serían corruptos, pero publicados todos los días en los medios públicos. Y no está bien. No puede un gobierno tratar de ocultar la corrupción cuando es evidente, es clara, sancionar. La gente se siente burlada, tomada el pelo, y eso en un momento dado se lo puede manejar hasta cierto punto, pero cada vez eso genera mayor indignación. Creo que las muestras, por lo menos en el discurso que el presidente Moreno está dando en este momento de diálogo, de apertura, también responden a que ya no, en la balanza está casi que equilibrada. Entonces debe tomar acciones de mayor consenso, tender puentes, llamar al diálogo, llamar a debatir. No todo lo que ellos puedan plantear está mal, ni todo lo que plantean está bien. Creo que las políticas se construyen con el criterio de todos. Para terminar, Roque, y vamos a respetar entonces los 70 años. ¿No es cierto? Un último mensaje antes de agradecer a Milton Castillo y a Guillermo Abad y a Patricio Alarcón que están ya en nuestros estudios el economista Marco Flores y el economista Diego Borja para tratar un tema de la economía, de cómo queda la mesa tendida. Pero un último mensaje para esto de los liderazgos en Quito y en la política, Roque. Bueno, una invitación a que los jóvenes de manera creciente se dediquen a pensar sobre el país. Yo tuve justamente el día de ayer una reunión de debate con jóvenes por 3 horas en que yo les invitaba a que no copien modelos de afuera, sino como estamos haciendo también en algunos esfuerzos de desarrollo de emprendimientos que son generalmente de carácter técnico, electrónico, etcétera. Hagamos un emprendimiento de creación de nuevas formas de manejar la política, inventarse nuevos sistemas, porque tendemos a copiar. Reinventémonos la democracia. No, inventemos la democracia a la ecuatoriana. Capaz que hay que plantear algunas formas ligeramente diferentes. Y yo creo que esa misma creatividad que tienen los jóvenes y que pude presenciar, yo estuve la semana pasada en el centro de la creatividad en California, en el Silicon Valley, y claro, ahí no están pensando sobre temas sociales y políticos, están pensando sobre temas electrónicos, mecánicos, técnicos, etcétera. Yo digo, ese mismo esfuerzo
que los jóvenes están invirtiendo en el desarrollo de nuevas aplicaciones y nuevas ideas tecnológicas, ¿por qué no los dedicamos para reinventar la política y el manejo económico y la satisfacción de las necesidades sociales de un país? Yo creo que podríamos ser un modelo, decir, oiga, repensemos, ¿cómo buscamos la felicidad de la comunidad a la que servimos con nuevas ideas? Capaz que los sistemas actuales no funcionan. Y que no están respondiendo para las circunstancias actuales necesitamos reinventarlos. Yo invitaría, y este sería mi mensaje, a que nos sentemos a pensar fuera del cajón, como se dice. Simple y llanamente nuevos inventos de la política. Y esto creo que es algo que ilusiona muchísimo. Y claro, esto sería destruir capaz los sistemas a los que hemos estado acostumbrados e inventarse nuevas formas de hacer la política. Bueno, Milton y Guillermo, ahí hay unos retos, ¿no es cierto? Que creo que hay que asumirlos. La sociedad estará también esperando esas nuevas propuestas. Agradecerles a ustedes por comparecer a este diálogo y de inmediato volvemos con Marco Flores y Diego Borja. Gracias. Gracias mucho. Yo creo en la radio.